Y bueno, hoy vamos por la tercera prueba estadística. ¿Se acuerdan que vimos ya cuando teníamos dos variables cuantitativas continuas y hacíamos correlación, ya sea de Pearson o de Spearman? Después resulta que teníamos dos grupos y esos dos grupos queríamos ver, comparar de esos dos grupos una variable cuantitativa continua, y si era simétrica era t de student para muestras independientes, y si no era simétrica era u de Mann-Whitney. Y resulta que esta variable cuantitativa continua quiero ver en un solo grupo si antes y después es distinta. Entonces usábamos t de student pareada, o si no se comportaba de forma normal, utilizábamos Wilcox. Ahora bien, nos falta ver cuando tenemos dos variables cualitativas dicotómicas, cualitativas nominales, y vamos a utilizar chi cuadrada o exacta de Fisher. Ahorita vamos a ver cuándo utilizarla, cuando no, los datos no son pareados, cuando son grupos independientes, y cuando no son grupos independientes vamos a utilizar McNeman. Entonces, para el caso de las cualitativas, estas son las que vamos a utilizar. Entonces, la chi cuadrada la vamos a utilizar mucho, porque normalmente tenemos, por lo menos en nuestros datos, sexo, y entonces es dicotómica. Así, la chi cuadrada la vamos a usar para comparar proporciones. ¿Se acuerdan la clase pasada que como eran cuantitativas continuas, entonces íbamos a comparar promedios o medianos? En este caso, como es una variable cualitativa nominal, vamos a comparar proporciones. Y lo vamos a comparar en dos o más grupos independientes. Es como la versatilidad de la chi cuadrada, que podemos comparar más de dos grupos, que no es el caso del McNemar, que ya vamos a ver. Entonces son variables cualitativas categóricas, nominales, y lo que el cálculo que hace la chi cuadrada es a través de la comparación de frecuencias observadas en cada celda contra las frecuencias esperadas, de acuerdo a si hay diferencia o no en estas proporciones. Entonces, los supuestos son que los grupos sean independientes. Si no son independientes, es decir, estoy hablando de un estudio de casos y controles pareado, ahí no puedo utilizar, o no es lo adecuado utilizar chi cuadrada. Entonces, si son independientes, si son variables cualitativas nominales, las dos, si tenemos una continua no es chi cuadrada, si son nominales las dos sí, y aquí lo que nos piden es que el 80% de las frecuencias esperadas en cada una de las celdas, ¿se acuerdan que teníamos en la tabla de 2x2, tenemos A, B, C y D? Entonces, si en alguna de esas celdas la frecuencia esperada no es mayor a 5, ya no podemos utilizar chi cuadrada, sino tendríamos que utilizar la prueba exacta de Fisher. Para una prueba como en una tabla de 2x2, una de las celdas equivaldría al 25%, pues con que una de las celdas no cumpla este supuesto, ya estaríamos hablando de que no podemos utilizar la prueba chi cuadrada, sino la exacta de Fisher. ¿Cómo calculamos las frecuencias esperadas? No se preocupen, no las vamos a hacer a mano, pero para que sepan cómo se calcula, si algunos de ustedes fueran a hacer el ENARM famoso, el examen para las especialidades, pues les piden que calculen una chi cuadrada, y es importante que se aprendieran esta fórmula. ¿Cómo calculamos las frecuencias esperadas? Es la sumatoria de las frecuencias observadas, es decir, de nuestros datos, menos las frecuencias esperadas, que se la podemos pedir al programa, y lo dividimos entre esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la esperada. Y luego vamos a buscar los grados de libertad, que se obtienen restando el número de filas, que serían en este caso 2, menos el número de columnas, que sería en este caso también serían 2, ¿no? Entonces sería los grados de libertad serían 1, porque es 1 por 1.
Las frecuencias esperadas, si ustedes las quieren calcular, tendrían que multiplicar el total de la columna, ¿sí? Por el total de la hilera entre el gran total. Aquí se movió un poquito, ahorita lo corrijo, pero así es como se calculan las frecuencias esperadas. Nosotros podemos hacer el cálculo de la chi cuadrada mediante esta fórmula. Van a encontrar varias fórmulas desarrolladas, vamos a decir, pero la fórmula simplificada es esta para obtener el valor de la chi cuadrada y a partir de eso obtener el valor de P. Aquí en este ejemplo solo lo que quiero mostrar es que estas son nuestras frecuencias observadas y que además podemos pedir nuestras frecuencias esperadas. Aquí ninguna de las celdas tiene frecuencias esperadas menores a 5 y por lo tanto podemos utilizar chi cuadrada. Si alguna de las celdas aquí dijera 4, 3, 2, etcétera, no podríamos utilizar, como les digo, chi cuadrada y tendríamos que utilizar prueba exacta de Fisher. Ahora, dime. Doctora, pero el 5 es el 5 como número total, no como porcentaje. Como número total, pero de frecuencias esperadas. Ok. ¿Sí? O sea, tú vas a tener aquí, tú vas a hacer tu tabla de 2×2 y estos son los números que tú obtuviste, ¿sí? Pero aparte, tú le tienes que pedir al programa que te dé las frecuencias esperadas. Y entonces lo que te tienes que fijar aquí es que ninguna de estos números, sea menor a 5. ¿Sí? Que es lo que les he comentado que a veces pasa que tenemos una N grandota, pero tenemos pocos sujetos en alguna de las celdas. Entonces, no solo es el tamaño de la muestra, sino que en alguna de las celdas haya poquitos sujetos. Por supuesto que entre menos sujetos tengamos o entre más pequeña sea la muestra, mayor va a ser la probabilidad de que suceda que tengamos frecuencias esperadas. Pero sí son números absolutos, pero de frecuencias esperadas. Ahora bien, si ustedes quieren ser más conservadores, ser conservadores que tengo menor riesgo de cometer el error tipo 1, es decir, que va a haber es más probable que me salga no significativo mi valor de P cuando utilizo una prueba conservadora. Entonces, en algunas ocasiones les toca a un revisor que es conservador y entonces les dice, no, yo no solamente quiero que me presentes el valor de chi cuadrada con su valor de P, sino que además me presentes la corrección de continuidad de Yates. Entonces, también cuando ustedes a veces lean artículos van a encontrar que dice que las comparaciones de dos variables cualitativas nominales dicotómicas, por ejemplo, se compararon con una corrección de continuidad de Yates de la prueba chi cuadrada. Y además, esta corrección de continuidad aumenta el riesgo de cometer el tipo 2. Entonces, si quieren ser muy, muy conservadores y asegurarse que en realidad sea estadísticamente significativa su prueba, pues pueden utilizar esta corrección de continuidad de Yates. Se las pongo para que la conozcan. Si se acuerdan, esta es nuestra fórmula simplificada de la chi cuadrada. La corrección de Yates, si se fijan, se parece mucho. Y esta corrección lo que hace es que incorpora le llaman una aproximación a la distribución muestral de chi cuadrada, hacen una modificación a la fórmula y obtienen de todas maneras un valor de chi cuadrada y a partir de ese valor de chi cuadrada se obtiene un valor de P. Perdónenme, esta es la fórmula simplificada y acá está la fórmula con la corrección de Yates. Y si se fijan, lo único que hace es a esto le restan el número de sujetos, lo dividen entre 2 y luego ya lo elevan al cuadrado. Acuérdenme ahorita nada más de hacer las dos correcciones, la de las esperadas y esta, por favor. Y entonces, cuando ustedes corren ya sea en SPSS o en Jamovi, les va a salir su valor de chi cuadrada, ¿sí? Sus grados de libertad con los que están trabajando y su valor de P. Y como les digo, si ustedes lo que quieren es obtener el valor de P a partir de la corrección de continuidad de Yates,
este sería el valor de P que ustedes utilizarían. En el caso, en este específica o en este ejemplo, pues nos sale un valor de P muy similar. Y entonces, como les decía, cuando tenemos dos variables dicotómicas y estamos teniendo una muestra pequeña, menor a 30, menor a 20, si no cumplimos los supuestos que nos solicita la chi cuadrada, que básicamente el requisito es que en una tabla de 2×2, ninguna de las celdas tenga una frecuencia esperada mayor a 5, ¿no? Ninguna de las celdas tenga una frecuencia esperada menor a 5, que sería. Aquí tendría que salir. Y nada más para que observen aquí un ejemplo. Aquí estamos teniendo dos grupos y estamos comparando, por ejemplo, aquí observamos, ¿se acuerdan que les comentaba que en las tablas podemos tener mezcladas las variables, no importa si son cuantitativas continuas o si son cualitativas? Aquí ustedes observan que estamos comparando un grupo con suplemento, un grupo control en sus mediciones basales, que tenemos variables cuantitativas continuas, pero las que están marcadas en azul, estas son variables dicotómicas o variables cualitativas nominales. Si se fijan, lo que nos presentan son el número de sujetos con su porcentaje y nos dan un valor de P. Y en el artículo nos indican que estas variables, el valor de P se obtuvo a través de la chi cuadrada y que en el caso de estas variables en gris, el valor de P se obtuvo a través de la exacta de Fisher. Y si se fijan, pues aquí tenemos números de sujetos, aquí incluso no tenemos sujetos, y entonces ya a partir de que ustedes ven aquí números muy chiquitos, pues ya les iría orientando a que lo que hay que utilizar es la prueba exacta de Fisher y no la chi cuadrada. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Nos vamos primero a la base que dice obesidad en niños. Déjenme compartir con Santiago las bases. Me dicen cuando ya tengan abiertos sus archivos. Listo, doctora. ¿Ya están viendo mi Jamovi? Sí. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos corrido una chi cuadrada en esta base? Porque queríamos ver si la obesidad es un factor de riesgo para la prevalencia de hipertensión, que era esta columna. Ustedes pueden no solamente, como vimos en la tabla que les acabo de presentar, pueden no solamente correr una sola variable, ¿no? Para el caso del OR, pues sí tiene que ir haciendo una por una, pero ustedes pueden hacer una variable, nuestro grupo, vamos a decir, de nuestra variable independiente, pueden cruzarlo con varias variables dependientes o que quieran ver si se asocian o no, o los porcentajes en cada uno, o nada más la descripción de los sujetos en esa tabla. Entonces, para hacer eso, ¿se acuerdan que nos íbamos a analizar? Que nos íbamos a frecuencias y que le pedíamos que nos hiciera una tabla de contingencia de 2×2 para muestras independientes. Entonces le damos clic ahí. Y aquí es un meollo del asunto que es importante que les quede claro porque a veces se confunden y los porcentajes no los sacan correctamente. Si yo lo que quiero es ver, presentar las diferencias entre los sujetos que tienen obesidad y los que no tienen obesidad, y así voy a poner mi tabla, ¿se acuerdan? Que poníamos las variables hacia abajo, que poníamos un grupo, el otro y el valor de P. Entonces, si yo lo que quiero ver es la diferencia entre los que tienen obesidad y no obesidad,
yo lo que les recomiendo es que esa variable la coloquen en columnas. Van a encontrar algunos ejemplos, algunos libros que les dicen que lo coloquen, que coloquen la variable independiente en filas. Yo lo que he visto es que nos hacemos un poquito bolas y por eso yo lo coloco en columnas, porque así ya les queda la tabla un poco como la van a presentar. Si las hago bolas, me dicen, ¿eh? Entonces, quiero yo ver diferencias entre obesidad y no obesidad y por lo tanto lo coloco en columnas y quiero ver la prevalencia de hipertensión en esos grupos. ¿Sí? Entonces, esa la coloco aquí. Aquí ya nos da por default el valor de chi cuadrada y se acuerdan que les decía yo que es importante que nosotros, como no tenemos el número de sujetos en cada uno de los grupos, 205 contra 116, es diferente, pues lo correcto o lo ideal sería tener porcentajes, proporciones, para ver realmente las diferencias. Y se acuerdan que nos íbamos hacia abajo, que tenemos aquí las celdas, y entonces este es el meollo que les digo. Si yo quiero ver dentro de los grupos de no obesidad y sí obesidad los porcentajes, entonces si lo tengo por columna, le pido los porcentajes por columna. ¿Sí? No se los pido por fila, porque hay quien lo pide por fila y lo que quiere es que este porcentaje más este porcentaje les dé el 100%. ¿Sí? Y yo no quiero comparar entre los que tienen o no hipertensión, sino entre los que tienen obesidad o no. Por eso le pido el 100% hacia abajo, vamos a decir, hacia las columnas. ¿Sí? Y entonces, como mi 100% es hacia abajo, cuando yo sumo estos porcentajes no me va a dar 100. ¿Sí? ¿Sí se entiende ahí? Porque les va a pasar que ustedes presenten su tesis y les dice el doctor, no, pero es que este no da 100%. No, doctor, porque mi 100% es las columnas, no las filas. ¿Sí? Y ahí tienen que ser firmes y explicarles por qué. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro número de sujetos, ya tenemos nuestros porcentajes o proporciones y ya directamente, como les digo, por default nos da nuestra G cuadrada. Pero se acuerdan que tenemos que corroborar que las frecuencias esperadas en todas las celdas sean mayores a 5. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí donde está igual en celdas, está frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Ahí le vamos a dar clic en frecuencias esperadas. ¿Sí? Y entonces si se fijan, aquí ya nos dice observadas, esperadas, y entonces en esta celda las esperadas son 74, en esta 42, en esta 130 y en esta 73. Todos son mayores a 5, ¿verdad? En cada celda todos tienen un número mayor a 5. Entonces, cumplo el supuesto de que más del 80% de las celdas tengan frecuencias esperadas mayores a 5. En otras palabras, aquí el 100% de las celdas tienen frecuencias esperadas mayores a 5 y por lo tanto, efectivamente, puedo utilizar mi valor de chi cuadrada y aquí lo que voy a decir, si quieren para no hacernos bolas, quitamos las esperadas, que ya corroboramos ese aspecto. Y entonces aquí, otra cosa que yo les digo es, también les gusta mucho poner obesidad, presencia, ausencia y presencia, y acá prevalencia de hipertensión, sí y no. Yo les diría, si ponen prevalencia de hipertensión, ya nada más pongan el sí, ya no pongan el no, porque les quedan entonces tablas enormes y muy difíciles de leer. Entonces nada más ponen prevalencia de hipertensión. Y entonces lo que van a poner es, los que tienen obesidad tuvieron una prevalencia del 79%, o sea, 92 sujetos, entre paréntesis 79, y en el caso de que no tienen obesidad, son 102 sujetos, que es el 55%. ¿Sí? Esto es lo que les digo que van a poner, déjenme irme rápido a la tabla, que es importante que vayan viendo cómo van a hacer sus tablas. Aquí si se fijan,
les ponen el número y el porcentaje. Y cuando tenemos un montón, repetimos porcentaje, porcentaje, porcentaje. Entonces, yo lo que les sugiero es que aquí pongan sexo femenino, coma, n, porcentaje, paréntesis, porcentaje, y entonces aquí ya sé, y si pongo 25 entre paréntesis 65.8, ya estoy hablando de la n y del porcentaje. ¿Sí? O sea, parece una tontería, pero a la hora que presentan y a la hora que están en el examen, queda como más limpia la tabla y más fácil de que ustedes expliquen. Entonces, así, en este resultado que nos dio Jamovi, vamos a poner, como les digo, 92 entre paréntesis 79, 112 entre paréntesis 55. Y entonces, esta diferencia entre el 79 y el 55, en donde los que tienen obesidad tienen una prevalencia mayor o una proporción mayor de hipertensión comparado con los que no tienen obesidad, esa diferencia yo puedo concluir que es estadísticamente significativa. ¿Sí? ¿Sí, Elena? Ahora bien, si ustedes tuvieran frecuencias esperadas menores a 5 en alguna de las celdas, pues yo le tendría que pedir, en lugar de la chi cuadrada, le tendría que dar aquí clic en la prueba exacta de Fisher. Ya nada más automáticamente aparece la pi, aquí es similar, pero es importante que verifiquen eso de las frecuencias porque muchas veces tienen números pequeñitos en una celda y a veces sí difiere el valor de P de la Fisher o de la G cuadrada. Y dijimos que si queremos ser muy conservadores, lo que le vamos a pedir es la G cuadrada con la corrección de continuidad de Gibbs, que además suena sofisticado, ¿no? Entonces, ay, que yo le hice una corrección de continuidad. Y entonces aquí nos aparece el valor de P de esa corrección. Si se fijan, la P es similar, es igual, vamos a decir, pero aquí en el valor de chi cuadrada sí cambia, ¿sí se fijan? Este es menor. Y por lo como disminuye, pues la posibilidad de que esta sea no significativa aumenta. Pero bueno, aquí nos dio el mismo valor de P y ese es el que se coloca. Valor de P menor a 0.001. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Doctora, yo, Dime. por ejemplo, más bien los valores esperados, ¿de dónde los saca el programa? Los calcula con esta fórmula. Esta fórmula. Ah, ok. Tú vas a multiplicar tu total de columna, que sería 69, por tu total de la hilera, que sería 56. 69 por 56 y la divides entre 97. ¿Sí? Y ahí va a tener un numerito. Lo pones ahí, ¿no? Luego multiplicas 28 por 41 entre 97 y tú pones ese numerito. Ese numerito lo sumas y esa es tu frecuencia esperada. Y así tienes que ir con cada una de las celdas. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Sí? Sí, Para sí. esta celda multiplicas 69 por 56 y la divides por 97. Para esta celda multiplicas 69 por 41 y la divides entre 47. Y así para cada una de las celdas. Entonces ya te va a dar tus frecuencias esperadas y a partir de eso tú calculas tu valor de chi cuadrada, que es restando cada una de las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado entre las esperadas. Les digo que a los médicos esta fórmula se la aprenden porque se las preguntan en el ENARM, entonces, y bueno, es una de las fórmulas más sencillitas, ¿no? Sí, estamos hablando de Gracias. una tabla de 2x2. Y estas frecuencias esperadas son frecuencias teóricas, ¿sí? De si en el caso de que no hubiera diferencia estadísticamente significativa. Entonces, si tu frecuencia esperada, o sea, si la resta de entre la frecuencia observada menos la esperada, si existe una diferencia, pues quiere decir que es estadísticamente significativa.
Esta es como la teoría de la chi cuadrada. ¿Sí? Ok. Ahora bien, tenemos, resulta que tenemos una tabla, déjame ver si no la puse acá, creo que no la puse. Tenemos, a veces no solo tenemos una tabla de 2 por 2, sino tenemos una tabla de más opciones, ¿no? Entonces, si nos vamos a la base que se llama G cuadrada ejemplo, lo que ustedes van a observar es que tenemos una columna en donde está aquí plasmada la orientación política de papás que tienen hijos en la escuela. Y nuestra pregunta aquí sería si la orientación política del papá, ya sea liberal, moderada o conservadora, se asocia con la educación que se le da o la escuela a la que se le manda a los hijos, que sería, por ejemplo, flexible, moderada o rígida. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una tabla de 3 por 3. Aunque sea una tabla de 3 por 3, podemos hacer una chi cuadrada. Entonces, nos vamos otra vez para correr nuestra chi cuadrada en este caso. Nos vamos a frecuencias, volvemos a pedir una chi cuadrada para muestras independientes. Y aquí se acuerdan que lo que queríamos ver es, dependiendo de la orientación política, que era con lo que les decía de las columnas, va a ser la educación de los hijos, que lo vamos a poner en las hileras. Como queremos ver dentro de los grupos de orientación política, que colocamos en columnas, le vamos a dar aquí que nos dé los porcentajes por columnas. ¿Sí? Y vamos a corroborar, aquí le vamos a pedir las frecuencias esperadas, para que corroboremos que ninguna sea menor a 5. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este es 8, 9, 10, ninguna de las frecuencias esperadas fue menor a 5. ¿Sí? Fíjense, aquí teníamos una frecuencia observada de 5, dices, es chiquita, ¿no? A lo mejor tenemos, pero no. Aquí nos da 9, 10 y 10. Entonces sí podemos utilizar una prueba de chi cuadrada. Otra cosa que se me olvidó comentarles es que aquí nos dice que lo que está comparando son, por ejemplo, las filas. Si lo que queremos que nos compare son las columnas, ustedes le pueden dar aquí donde dice comparar, que nos comparen las columnas. Y si se fijan, el valor de P sigue saliendo igual. Entonces, en realidad el cambio no tendría que hacerse, pero para que ustedes estén seguros de que sí nos está dando el resultado que queremos, pues le colocamos aquí en columna. Y entonces, ¿qué observamos? Que el mayor porcentaje de los papás que su orientación política es liberal, la educación de los niños es flexible. ¿Sí? Que el mayor porcentaje de los que tienen orientación política moderada tienen una educación moderada y acá conservadora, aunque tenemos porcentajes en las demás casillas, ¿no? En las demás celdas. Pero aquí lo que decimos es que sí se asocia porque hay mayores porcentajes acá y que esa asociación o que esa diferencia es estadísticamente significativa. ¿Sí? Entonces, también va a ser el caso, por ejemplo, que tengan dos variables, dos grupos que quieran comparar, pero que además acá tengan una variable que no sea dicotómica, sino que sea nominal, que tenga 3 o más categorías. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, tienen obesidad y tienen grados de obesidad, pero resulta que tienen N muy chiquitas o que tienen sujetos que tienen el grado de obesidad 3, muy poquitos sujetos. Y entonces, por esos poquitos sujetos o por ese desglose o esa estratificación más fina, puede que no les salga estadísticamente significativo. Entonces, ahí tienen que pensar si vale la pena hacer tanta división, tanta estratificación, o puedo dejar mi grupo como obesidad, sí o no. ¿Sí? Y no como grado de obesidad. Entonces, eso es lo que también es importante que lo tomen en cuenta. Si para ustedes
el grado de obesidad o ese era el objetivo de su estudio, pues tienen que asegurarse que cada uno de los grados tenga un número suficiente de sujetos para que no pierdan potencia a la hora que lo dividen. ¿Sí? Entonces aguas porque les van a decir, ay no, sería más padre que hicieran presarcopenia, sarcopenia severa, y híjole, ¿no? Pues ahí me lo hubieras dicho antes porque ahorita, pues si hago las divisiones, me quedan ya celdas vacías y entonces ya no tengo poder. Entonces, aguas con que les pidan que, además de que además de que lo dividieron por orientación política, lo van a poner si es la orientación política de la mamá y del papá, ¿no? Entonces, no, pues sí, a lo mejor sí tiene razón de ser ese análisis, pero no fue calculado el tamaño de muestra para eso. Entonces, por eso es importante decidir desde un principio para calcular el tamaño de muestra en función de esta estratificación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, ahora bien, resulta que nosotros tenemos, ¿se acuerdan que vimos la T pareada? En donde teníamos grupo antes y después y que era una variable cuantitativa continua. Ahora, nosotros queremos comparar una variable cualitativa antes y después y entonces lo que tenemos que utilizar es una prueba de McNemar. La prueba de McNemar lo que te pide es que sea una tabla de 2×2. Si ustedes tienen más categorías, no les va a permitir hacer una prueba de McNemar. Lo que necesitan hacer es una prueba de Cochrane de Q. Esa no la encontré en Jamovi, la busco para ver en dónde la podemos correr, pero lo más común es que tengamos una tabla de 2×2. Entonces, la prueba de McNemar la utilizamos cuando comparamos dos muestras relacionadas y los resultados provienen de una variable dicotómica, que es la variable dependiente, y se desea saber cuánto cambia la proporción de individuos que tienen o no la característica de interés después de una intervención o del paso del tiempo. Es común que ustedes observen en la literatura que les pongan, no, pues yo les voy a dar una pastilla para el dolor, ¿no? Para ver si se les quitó el dolor. Y entonces al final nada más les presentan quién del grupo control y quién del grupo de la pastilla tenía dolor. Pero no sabemos antes quién tenía dolor y quiénes de los que tenían dolor se les quitó. ¿Sí? Entonces por eso ustedes tienen que hacer una prueba de McNemar y no una prueba de chi cuadrada solo con la medición final de su variable dependiente. ¿Sí? Puede emplearse para comparar proporciones entre estos dos grupos o cuando tenemos grupos pareados en un estudio de casos y controles. Y también cuando ustedes corran la prueba de McNemar, pues van a observar que se ajusta a la distribución chi cuadrada. Es decir, nos va a dar un valor de chi cuadrada y a partir de ese valor de chi cuadrada nos va a dar el valor de P. Y entonces ustedes van a... Dime, Santiago. Doctor, ¿sí puede repetir lo que dio de cómo se utilizaba la McNemar? McNemar, aquí te va a quedar más claro en este cuadro. McNemar es cuando tú tienes un mismo grupo en donde mediste una variable cualitativa dicotómica, que eso es lo que les digo que es el requisito de McNemar, que solo tengas dos características o presencia o ausencia antes y después. Puede ser antes y después de alguna intervención, de alguna maniobra, o puede ser antes y después del tiempo, ¿no? A lo mejor con el tiempo, ¿se acuerdan lo que les decía de la regresión a la media? Hay cosas que están, vamos a decir, en el caos y que conforme pasa el tiempo mejoran. Entonces ahí quieres ver a lo mejor en cuánto tiempo eso sucede. O en los casos, en los estudios de casos y controles, en donde tengas pareado a tus sujetos, ya sea por sexo o ya sea por edad. ¿Sí, Santiago? ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener esta tablita de 2×2. Esto es como lo que decíamos, por ejemplo, de dolor, ¿no?
antes de la intervención o en el pre, quiénes tenían dolor y quiénes no tenían dolor. Y este es en el post, quiénes tenían dolor y quiénes no tenían dolor. ¿Sí? ¿A quiénes tenemos aquí? ¿Quién me dice? ¿Quién tenemos en esta celda A? A los que tenían dolor o sea, antes y después. Exacto, que tenían dolor y siguen con dolor. Muy bien. ¿Y en la D? ¿Quién me dice quiénes están en la D? Los que no tenían dolor y siguen sin tener dolor. Exactamente. Entonces esos son los que no cambiaron, ¿verdad? ¿Sí? Pero si tú lo que quieres es ver el efecto de una intervención, pues lo que querrías ver es quienes tenían dolor y se les quitó. ¿Sí? Entonces tú aquí querrías tener un porcentaje mayor de sujetos a los que se les quitó. Y aquí un porcentaje menor a los sujetos que no tenían y que les dio, porque pasa, ¿no? Y pasa mucho y dices, no, pero ¿por qué? Pues así pasa. Entonces, como estas son le vamos a llamar las celdas discordantes, a partir de esas celdas discordantes se hace el cálculo de la prueba de McDermott. Y si sale significativo, querría decir que efectivamente, después del tiempo de la intervención, yo tuve un cambio significativo. Nada más aguas. Puede ser que sea la P significativa, pero que el mayor porcentaje esté acá. ¿Sí? Que aumentó. Y entonces, lo que queremos es que el mayor porcentaje esté de este lado. Entonces, aquí volviendo al requisito de Magnemar, si ustedes otra vez tienen grado de dolor, pues no vamos a poder hacer Magnemar. Entonces, ahí pues tendrían que dicotomizar dolor o no dolor. ¿Sí? O si quieren ver mejoría, a lo mejor ahí lo que tendrían que tener es su inicial, su final, y si pasaron de un grado 3 de dolor a un grado 2, ese sujeto mejoró. Y entonces lo que van a tener es una columna de mejoría sí o no. Puede ser, no cambió, mejoró o empeoró. Y entonces esa columna, como ahí estamos hablando de cosas independientes, nada más si mejoró o no mejoró, entonces ahí lo que hacen es una chi cuadrada en la diferencia entre grupos. ¿Sí? Porque si se fijan aquí, solamente estamos hablando de un grupo, no de dos. Si quieren hacer el cambio de un solo grupo antes y después con una variable de presencia o ausencia, es Magnemar. Si no, tendrían que hacer esto que les digo. Si son dos grupos, tendría que hacer la columna de mejoró, empeoró o no cambió y hacer una chi cuadrada y ver si hay diferencia entre los grupos. ¿Sí? Si les hice bolas, me avisan. Aquí, por si quieren hacerla en SPSS, hay dos opciones en estadísticos descriptivos o en las tablas de contingencia, o hay otra opción de pruebas no paramétricas. Y así así vamos a obtener este resultado. Vamos a la prueba de Magnemar, a la base de Magnemar. Entonces, aquí lo que tenemos, ya están viendo mi móvil. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos es, nada más queríamos ver cuántos sujetos tenían depresión antes de la pandemia, ¿no? O en la pandemia, y luego ya pasó la cuarta ola, y entonces pues queremos ver cuántos siguen con depresión o a cuántos se les quitó la depresión, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, como son los mismos sujetos y nada más tenemos dos categorías, con depresión y sin depresión, antes y después, porque a veces va a pasar que solo tengan dos categorías antes y en la de después tengan más. Entonces ahí tampoco se vale, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor ahí tendrían que eliminar los de la tercera categoría. Pero bueno, antes de seguirlo complicando, vamos a correr nuestra prueba de Magnemar para entender en qué caso se utiliza y cómo interpretar. Nos vamos entonces a analizar
nos vamos a frecuencias. Y entonces aquí tenemos que es una tabla de contingencia, pero para muestras pareadas. Le damos aquí. Y para seguir el ejemplo, la distribución que teníamos en el ejemplo, vamos a colocar en filas. En filas era el después, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En filas el después, sí. Entonces, después en filas y el antes en columnas, ¿no? Entonces, en filas es la depresión después de la cuarta ola y durante la cuarta ola. Y entonces nos da este cuadrito y yo le puedo pedir que si lo que quiero ver es el cambio con relación al pre, a la basal, vamos a llamarle, pues le voy a pedir que me dé los porcentajes, porque tenemos Ns distintas en cada grupo, los porcentajes por columna. ¿Sí? Y entonces ya nos da aquí que en el inicio, durante la cuarta ola, teníamos a 49 sujetos sin depresión y 28 con depresión. ¿Sí? Y luego, que ya pasó la cuarta ola, tenemos 46 con depresión, es decir, teníamos 49, pasó a 46, y de 28 pasó a 31, ¿no? Pero dijimos... Porque ahí me confundí un poco porque las columnas es antes, ¿no? Sí, estas son las antes. Pero entonces, ¿por Perdón, qué sí, perdóname, tienes pasamos razón. Tienes razón. De 31 sin depresión, ¿sí? Se pasó a 49. ¿Sí? Sí, como dice Eva, este es el antes. Entonces, de 31 se pasó a 49 y de 46 se pasó a 28. Simplemente viendo estos totales, yo estoy viendo que se les quitó a la depresión a varios, ¿sí? Y que si nos vamos a las celdas discordantes, que sería que tenían depresión antes y vemos cuánto se les quitó la depresión, ¿sí? Estos 26 sujetos tenían depresión antes y después ya no tenían depresión. Entonces, el 57% de los sujetos se les quitó la depresión, ¿sí? Y que tenían depresión y les dio depresión, tenemos 26%. Aquí lo que puedo decir es que hubo un aumento o una mayor proporción de sujetos a los que se les quitó la depresión. ¿Sí? Y que ese porcentaje, o esta diferencia, es estadísticamente significativa. Doctora, una duda. Sí. Las celdas discordantes siempre son esas porque, por ejemplo, en la tablita que veíamos en la presentación, Sí. Antes, en la fila, bueno, en la celda A, Sí. era positivo. Ajá, Y, sí. o sea, solamente no importan, ya aquí depende de la interpretación. Exactamente. Sí, es que nos las acomoda al revés. Porque tú querrías esta acá, ¿no? Acá con depresión y acá con Pero depresión. no importa, o sea, no importa para la prueba. Para la prueba no importa. Si haces el cálculo a mano, te sale igual. Y como dices, la interpretación sería lo importante. ¿Sí? Entonces, como les digo, aquí, si ustedes lo que quisieran corroborar es el efecto de una intervención que se les quitó, vamos a decir, eso es lo que querrían, ¿no? Que los que tenían antes ya no la tienen después y que ese porcentaje sea mayor al de acá. Si se fijan, pues van a encontrar, por ejemplo, que los que no tenían el problema, la mayoría o en un porcentaje muy importante, permanecen sin cambio. Eso lo van a encontrar. Pero lo que queremos ver es esta parte del cambio. Y como les digo, hay quien presenta nada más la diferencia
de entre grupos, entre sin depresión y con depresión después. Pero ya se fijan que hay sujetos que no tienen depresión, pero que sí la tenían. Entonces, lo adecuado es que si ustedes tienen una variable dicotómica, hagan una prueba de Magnemar. Y podrían hacer una prueba de Magnemar para el grupo control y para el grupo de intervención. ¿Sí? Y entonces el grupo control, lo que podría pasar es que aquí no haya cambio, que permanezcan iguales en los dos casos, y que la P de Magnemar no sea significativa. Y ahí ustedes podrían decir que en el grupo de intervención sí se encontró un cambio y en el grupo control no se encontró un cambio. Esa sería otra forma de aplicar la Magnemar cuando tienen dos grupos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? En este caso me falta algo. Entonces, eso sería todo. Como les digo, aquí lo importante es que se fijen bien cómo están pidiendo los porcentajes, ¿no? Como decía Eva, hay que checar si no tiene influencia en el cálculo, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de ponerlo en filas, lo pones en columnas y calculas el OR, por ejemplo, en una de contingencia, puede podría suceder que te salga un OR distinto, pero no, aunque lo coloques así, ya lo verifiqué, aunque lo pongas en columnas, sale similar. Entonces, pero de todas maneras, ustedes saben su cálculo a mano del OR, entonces pueden hacerlo a mano nada más para verificar que sea esta cuestión. Y les digo porque nos acaba de pasar en un artículo que yo no me había fijado que el porcentaje estaba mal calculado, ¿no? Entonces nada más verifiquen. Por eso siempre les digo que en su tabla, déjenme, casi aquí lo tengo. Sí, déjenme volver a compartir rápido. Por eso es muy importante que ustedes siempre pongan el número de sujetos en cada uno de los grupos, ¿sí? Para que ustedes corroboren que este 25 es el 65.8% de este 38. ¿Sí? Si no estaría mal calculado. Ahora bien, va a suceder en que en algunos casos se quedaron sin el dato. No tengo el dato, no de todos tenía el dato de fumadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues colocan un asterisco y abajo ponen la N, ¿no? N, aquí en este caso la N, o acá, en este caso la N no es de 38, sino de 37. Para que entonces cuando el revisor haga el cálculo, pues sí le salga el porcentaje. Porque si lo hace con esta N de 38, pues no va a corresponder ese porcentaje porque les faltaba un sujeto o dos sujetos. Tampoco pasa nada, siempre va a suceder que nos falte algún dato. Nada más lo avisas o lo colocas aquí para que no haya problema. Cuando ustedes vean artículos o tablas en donde nada más les ponen el porcentaje, seguramente es que les faltaron sujetos en varias variables. Y por eso no ponen la N, porque si ponen la N ya no les sale el cálculo. Entonces son cosas que ustedes van a ir cachando y que pues es importante que las sepan porque a partir de eso ustedes pueden creer o no en la calidad de los estudios, ¿no?